Buenas tardes, soy estudiante de la UNED y este vídeo es la respuesta a la tarea que me ha tocado en la asignatura Complejidad y Computabilidad de la UNED. Concretamente tengo que responder a la siguiente pregunta, número 19 del tema 2, que dice lo siguiente: los lenguajes recursivos son cerrados respecto a la unión. Y hay dos respuestas posibles, verdadero o falso. Antes de intentar responder a la pregunta, suele ser siempre una buena idea intentar comprender exactamente lo que se me pide. Y voy a empezar por el primero de los términos que aparece, que son los de los lenguajes recursivos. Por la definición, un lenguaje recursivo es un lenguaje para el cual se puede diseñar una máquina de Turing y además esta máquina de Turing siempre para. Siguiente término que aparece es lo de cerrados respecto a la unión. Lo que quiere decir es que si yo cojo dos lenguajes cualquiera que sean recursivos, en ese caso puse L1 y L2, y con ellos formo otro lenguaje que es la unión de los mismos, ¿vale? Que luego aquí lo llamé L. Entonces tendré un nuevo lenguaje que será formado por cadenas que son que pertenecen o al lenguaje L1 o al lenguaje L2. Y lo que se pretende demostrar en esta pregunta es que este lenguaje L así formado sigue siendo recursivo. Bueno, pues vamos con la demostración. Evidentemente hay que demostrar que este lenguaje L cumple con las dos condiciones de ser un lenguaje recursivo. O sea, que tiene que haber una máquina de Turing que lo acepte y además la máquina tiene que parar. Bueno, aquí está la máquina de Turing que propongo como respuesta a la pregunta. Primero vamos a ver si es realmente posible construir una máquina como esta. O sea que si tenemos todos los componentes que tiene. Las puertas lógicas no creo que suponga ningún problema. La única duda podría ser estas dos máquinas de Turing que se usan como subrutina, porque claro, si no existieran, no podría construir la máquina principal. Pero por el propio enunciado del problema tienen que existir, porque se trata de buscar la unión de dos lenguajes recursivos, ¿no? O sea que hay dos lenguajes que sí tienen máquinas de Turing que los aceptan, y además no solo los aceptan, sino siempre deciden si la cadena que se les pasa pertenece o no al lenguaje. Entonces sí tenemos todos los componentes para construir la máquina. Y ahora vamos a ver un poco cómo se están combinando para dar la respuesta que esperamos. O sea que si la cadena que se le pasamos a la máquina pertenece o no pertenece al lenguaje unión L. Y para esto estoy usando estas dos puertas lógicas que lo que hacen es combinan o como seleccionan la combinación de respuestas de las máquinas para decidir qué respuesta dar. ¿Y cómo lo hacen? Pues cuando una cadena pertenece al lenguaje L, pues cuando pertenece al L1 o cuando pertenece al L2. Y esto es justo lo que hace esta puerta de aquí, que coge dos entradas, cada una de la entrada de aceptación de las máquinas subrutina, y aceptará si cualquiera de las dos entradas es positiva. Pueden ser o una u otra o incluso ambas, ¿vale? Entonces dará como positivo. ¿Y cuándo va a rechazar una cadena? Pues cuando no sea una cadena que no pertenezca ni al L1 ni tampoco al L2. Y eso es lo que hace la puerta lógica AND, que coge como entradas las salidas de rechazo de ambas máquinas y rechazará en el caso de que ambas entradas den como negativo, o sea que ambas máquinas rechacen la cadena.
Con esto creo que queda demostrada la existencia de una máquina de Turing que acepta el lenguaje buscado. Aún no hemos terminado con la demostración porque falta por ver si esta máquina principal al recibir una cadena siempre pararía, o aceptando o rechazando, o sea que nunca entraría en un bucle infinito. Eso no es muy difícil de demostrar, ya que ambas subrutinas son máquinas de Turing que aceptan lenguajes recursivos, L1 y L2, y eso significa que cada una va a dar una respuesta tarde o temprano. Nunca entraría en un bucle infinito, ¿vale? Y al ocurrir esto, ¿sí? Pues, lo único que habría que ver es si la respuesta que buscamos nos basta con que termine solo una, que podría ser el caso de aceptar, ¿no? Porque con tal de que termine una de las dos, ¿no? Y dé como entrada a la puerta lógica OR que ha aceptado, pues no haría falta seguir con la otra, ¿no? Sin embargo, al rechazar sí que tendríamos que esperar a que ambas terminen, ¿no? Ya que nunca sabríamos si una ha rechazado, a lo mejor la otra vaya a aceptar. Pero si ambas rechazaran, pues ya tenemos la respuesta. Entonces, nuestra máquina tarde o temprano va a parar. Lo máximo que puede tardar, pues en el peor de los casos, es que la cadena no pertenezca al lenguaje, ¿vale? Y tardaría pues el máximo de los pasos entre L1 y L2 para rechazar la cadena. ¿Vale? Con esto creo que también queda demostrado que la máquina siempre va a parar. Por tanto, la respuesta a la pregunta si los lenguajes recursivos son cerrados respecto a la unión, la respuesta correcta es la opción A, verdadero.